Bueno, yo soy Mirella Marotta, soy la coordinadora de los cursos de Artes y Humanidades de estos cursos de verano de la Universidad Complutense y en nombre de la universidad nuestra les damos la bienvenida a esta 37 edición de los cursos. Es una edición que hemos preparado con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, sobre todo porque en el área de Artes y Humanidades los cursos en las ediciones anteriores habían caído de una forma pues muy mala, casi dramática podría decir. El año pasado llegamos a tener solo 4 cursos, lo cual era realmente no solo una pena, era más que una pena, era una cosa mala. Este año hemos más que triplicado la oferta de cursos y estamos muy contentos y muy orgullosos de haberlo podido hacer. Hablando de este curso en concreto, es un curso, le agradezco muchísimo a la directora, Amelia, compañera y amiga querida, el esfuerzo que ha hecho y a todos los demás que han colaborado con ella y todos los que están aquí. Es un curso muy importante. Yo creo que todos, yo también soy filóloga, soy de la misma facultad y estudiamos filología porque nos gusta, porque nos apetece, porque nos parece que es lo que es nuestra vocación y lo que es nuestra ilusión, pero sin empleo no llegamos a ninguna parte. Y el empleo no puede ser solo poder ser en un momento dado profesor en una escuela o profesor en una academia. El empleo tiene que ser mucho más. Tenemos que tener la plena conciencia de que estudiando letras en general, filología en particular, traducción, que para mí también es una rama muy importante, podemos tener un trabajo satisfactorio y un trabajo que nos llene y que nos enorgullezca. Por lo tanto, este curso es realmente relevante en cuanto al tema que trata. Se ha preparado con muchísimo esfuerzo y con muchísimas ganas y estoy segura de que en esta jornada, que no es más que una jornada, pero van a pasar por aquí un montón de ponentes. Normalmente lo organizamos en conferencias plenarias y solo una mesa redonda. Esta vez van a ser 2 mesas redondas con mucha gente que tiene mucho que aportar y que tiene mucho que decir y que va a dar a todos ideas, creo que fundamentales, sobre salidas profesionales, sobre la posibilidad de abrir el campo de las filologías y de las letras a otras áreas y a otros mercados de trabajo. Y bueno, yo no voy a quitar más tiempo, simplemente dar las gracias a todos los ponentes, dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a los departamentos de nuestra facultad que también se han implicado y que también han querido colaborar en esta labor que consideramos todos fundamental y que no digo que espero que esta jornada sea muy interesante, estoy segura de que va a ser una jornada muy interesante. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues empezamos por presentarnos, ¿no, Enrique? Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Soy Enrique Santos, delegado de la decana de la Facultad de Filología para Prácticas Externas y pues formo parte del equipo, uno más, de la Oficina de Prácticas y dependiendo del Vicedecanato de Digitalización y Prácticas de la Facultad, pues haciendo todo lo que podemos para colaborar para las prácticas de nuestra facultad y de nuestros estudios, de nuestras titulaciones. Y además es profesor en el departamento de... Sí, de filología, bueno, de filología alemana y filología eslava. Sí. Bueno, pues gracias Mireia y gracias a la organización que realmente ha hecho un esfuerzo inmenso y me presento, soy Amelia Sanz, unos u otros que me conocéis, soy vicedecana de Digitalización y Prácticas en la Facultad de Filología. Trabajo en el Departamento de Estudios Románicos en francés, es decir, soy profesora de literatura francesa y humanidades digitales. Ese es mi primer trabajo. Y bueno, lo que vamos a explicaros ahora es por qué estamos aquí y qué hemos hecho nosotros para merecer esto, esencialmente, ¿no? De dónde nos viene. Y si me permitís me voy a poner de pie porque si no es que no os veo. Y brevemente os explico entonces por qué estamos aquí.
Y estamos aquí porque estamos hartos. Estamos hartos de que nos digan que para qué sirve la filología si total no vas a tener trabajo. Entonces estamos hartos de escuchar esa canción porque es mentira. Y podemos probarlo. Y podemos probarlo a partir de las cifras, de las prácticas, de las 200 empresas que trabajan con nosotros en la Facultad de Filología, empresas ofreciendo prácticas, y de los perfiles en LinkedIn de nuestros egresados, donde podemos mostraros dónde trabajan. Es más, buena parte o alguna parte de los ponentes que van a intervenir hoy son egresados complutenses y los hemos llamado vía LinkedIn: vente a explicar qué hace tu empresa y qué perfiles busca tu empresa. Así que, por eso, porque estamos hartos de esa cantinela, pues pensamos en proponer a los cursos del Escorial estos objetivos generales. Desmontar el mito de que faltan oportunidades profesionales en la carrera de filología o que solo sirve para dar clase en un cole. También queríamos dar visibilidad a la gran variedad de titulaciones que tenemos en filología, junto con las empresas y las instituciones que colaboran con nosotros de verdad, que se nos vea efectivamente. Y esta es una línea estratégica de la Universidad Complutense, que es la transferencia social, es decir, tenemos una utilidad social, sí, formando en la base a nuestros estudiantes. Y es verdad que también queríamos analizar, hacer un balance de las consecuencias de la nueva ley reguladora de las prácticas en empresas e instituciones que, como recordáis, pues se puso en marcha el 1 de enero. Sí. Después de algunas, y que nos causó unos cuantos problemas de gestión. Precisamente para este punto habíamos invitado y había aceptado la invitación hasta el jueves a las 5 de la tarde la ministra de Inserción y Seguridad Social, que clausuró su presencia el jueves a las 5:30 de la tarde por dificultades de agenda. Lo mismo los directores generales del Ministerio, así que sintiéndolo mucho, no ha podido venir, pero nosotros vamos a hablar un poco de prácticas también y vamos a hacer el balance de los problemas que hemos encontrado y las soluciones que hemos encontrado, sobre todo para todas estas cuestiones de las prácticas. Bien, bueno, pues, ¿por qué hay empleo para los filólogos? Pues porque somos los reyes del etiquetado, porque somos los expertos en textualidades, empezando por la textualidad oral, estudiamos la oralidad, pero estudiamos también la textualidad en pedruscos, ¿verdad? En latín, en griego, somos capaces de leer eso y de estudiarlo. Somos capaces también de leer, interpretar los manuscritos en pergamino. Somos capaces de estudiar libros después de la imprenta. Os recuerdo que el libro es un artefacto altamente tecnológico, muy refinado y de gran éxito en los últimos 6 siglos prácticamente, y que no, por el momento parece imbatible en su estructura tecnológica. Así que somos los reyes del estudio de la oralidad, del estudio de la textualidad analógica, y ahora somos los reyes de la textualidad digital también, que es lo que veis en las páginas web, en vuestras pantallas, si bien en realidad lo que hay detrás es esto. Y también somos especialistas en esto, especialistas de la textualidad analógica, de la textualidad digital, y ahora de lo que yo llamo la textualidad algorítmica, que es esto que conocéis de la inteligencia artificial generativa y demás. Efectivamente, cuando uno es capaz de etiquetar en griego, en arameo, en indoeuropeo, a nivel morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, retórico, estilístico, etcétera, etcétera. Luego ya cuando vas a una empresa y te dicen, mira, aquí la información la metemos en estas cajitas, ¿no? Pues resulta que tenemos unas posibilidades que muchas empresas están descubriendo. Así que sí, somos capaces de hacer todo esto y llevamos tiempo ya estudiando estas posibilidades de
inserción de nuestros estudiantes en el mercado de trabajo. Os voy a hacer un rápido resumen de lo que ha sido nuestra experiencia desde 2021, porque en 2021 ya se nos ocurrió organizar un foro en Telefónica con los representantes de 5 másteres en el ámbito de lo digital, es decir, es verdad, másteres pues, que tenían un fuerte componente digital y que trabajaban con empresas. Másteres de Cataluña, del País Vasco, de Salamanca y de Madrid. Invitamos a las empresas para que nos explicaran efectivamente qué es lo que estaban pidiendo a los egresados y qué es lo que les faltaba. Y ahí nos encontramos con algunas sorpresas. El foro está grabado y está disponible, lo pueden escuchar a todas las empresas, repito, de Cataluña, del País Vasco, de Salamanca, de Madrid, nos llevamos estupendamente y que dieron sus testimonios. Entonces, ¿qué es lo que nos sorprendió? Bueno, pues nos sorprendió el que todos pidieran perfiles híbridos, diciendo, bueno, sí, necesitamos que sepan algo de las teclas y de cómo funciona la textualidad del otro lado. Pero esencialmente necesitamos capacidad crítica, necesitamos capacidad analítica, necesitamos capacidad de lectura interpretativa. Claro, eso es lo que hacemos en filología. Ese es el tiempo lento de filología, el tiempo de un grado, porque necesitamos amueblar, necesitamos formatear, como dicen ahora, esos conocimientos. Y la segunda sorpresa fue que nos dijeron, necesitamos expertos en lenguaje, por favor, gente que sepa escribir. Y dijimos, que sepan escribir en español primero, y luego en inglés también, el inglés se daba por supuesto, pero que sepan escribir en español. Ahí nos asustamos, la verdad, nos asustamos. Es que nos encontramos con gente que no sabe escribir un correo electrónico. Bueno, ese fue el primer problema y la primera prioridad. ¿Cómo es posible que alumnos de filología no sepan escribir en castellano y redactar mensajes? Bueno, pues eso fue el primer aviso a navegantes. La verdad es que ese foro fue muy bien e intentamos entonces transponer esta experiencia a Europa. Quisimos analizar cuál era el funcionamiento, cuáles eran las mejores prácticas de los másteres europeos que tenían, otra vez, un fuerte componente digital, es verdad, esa era mi línea. Y presentamos nuestros resultados tanto en Daria, en el Annual Meeting de Daria en Budapest y en el Clarin Annual Meeting en Lovaina el año pasado, en 2023. Estábamos en contacto con unos 35 másteres de toda Europa, desde Suecia y Finlandia hasta Portugal y, por supuesto, España. Y bueno, de ahí sacamos unas cuantas buenas prácticas que pueden ser, que podemos transponer a cualquier máster o grado y que simplemente os enumero, si bien están publicados también en Zenodo. Porque claro, lo que nos decían los empresarios y los directores de másteres es que las empresas no necesitaban ingenieros, que ingenieros y de desarrolladores y programadores que ya tenían, que en el mercado había muchos ingenieros y programadores y desarrolladores, pero el problema es que no sabían escribir y no sabían leer, y que además de programar con mi mamá me mima, mi mamá me ama, pues que cuando querían hacer un poco más se daban cuenta de que sus softwares no funcionaban, que sus cosas no funcionaban, y que en consecuencia, ingenieros no, que querían filólogos, efectivamente, querían gente de humanidades, es decir, con bagaje en filosofía, en historia, en sociología, en filología, porque necesitaban esos nuevos perfiles mixtos, ¿no? Y esto nos lo dijeron todos, o sea, repito, desde Suecia a Portugal, wow, es decir, corroborando lo que nos habían dicho los madrileños. Bueno, los españoles, perdón. Y a partir de ahí, bueno, buenas prácticas, cosas que les estaban funcionando. Pues lo primero que nos dijeron, mirad, no hay tanta diferencia en el tratamiento de datos y de documentos entre lo que hacen los museos, los archivos, las bibliotecas y lo que hacen las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Decían, el filón de trabajo está en las pequeñas y medianas empresas, no es tanto en las grandes donde te pierdes. Ah, vale. En segundo lugar, es que están nuestros egresados. ¿Dónde van los egresados de estos másteres? Sí, claro, van a la enseñanza, van al patrimonio, a la conservación del patrimonio y van, como os decía, a todas las pymes.
Muy importante para los másteres, para los grados, que hagan un estudio de mercado, un estudio localizado de mercado. ¿Dónde está ese máster? ¿Dónde está esa universidad? ¿Y a qué necesidades reales de mercado están respondiendo? Vimos, por ejemplo, que Salamanca y la Universidad Linnaeus en Suecia y Tours en Francia, pues tenían unos perfiles muy parecidos. ¿Por qué? Porque detrás tienen un patrimonio bibliográfico y un patrimonio archivístico impresionante. En consecuencia, sus másteres los habían dirigido para allá. Muy diferente de lo que puede pasar en Barcelona, en Londres, en Madrid, donde tenemos una gran cantidad de empresas editoriales o empresas que trabajan en lingüística computacional, donde las necesidades son más variadas y diferentes. Así que esa necesidad de localización. Muy importante, traer a los másteres, a los grados, a representantes de empresas e instituciones como invitados, que vengan a dar talleres, que vengan a contar lo que hacen y lo que necesitan, y que vengan los egresados también a dar talleres o conferencias. Desde luego, mayor divulgación en las empresas, el gran esfuerzo que tenemos que hacer para que las empresas, las instituciones se enteren de lo que hacemos en las facultades, que no estamos muertos, ni muchísimo menos, sino que hacemos muchísimas cosas. Y claro, todos se quejaban de que, de todas formas, tenemos pocos datos sobre los egresados, es decir, dónde van los egresados, qué hacen los egresados. Para vuestro consuelo, si queréis consolaros, todos los coordinadores de todos los másteres en toda Europa se quejaban de que estaban solos, de que sus universidades no les ayudaban para nada a hacer el seguimiento de los egresados, que lanzaban unas encuestitas así generales que nadie contestaba y que estaban solos y en consecuencia también estaban hartos de no poder dar respuesta a dónde van los egresados. Lo único que funcionaba eran los grupos en LinkedIn, hacer un grupo en LinkedIn del grado, de los másteres y a partir de ahí tener un corpus de egresados a los que se puede hacer un seguimiento y de los que tirar a la hora de conseguir más prácticas o de que vinieran a la universidad o incluso de firmar proyectos de colaboración con estas empresas. Lo único que funcionaba, y eso lo vimos en Alemania, lo vimos en Portugal, lo vimos en España, lo vimos en el norte de Italia, eran los grupos de LinkedIn que los coordinadores alimentaban. Y por eso hemos dado este año tanta importancia en la Facultad de Filología y hemos hecho cursos de formación en la Universidad Complutense y en la Facultad de Filología de cómo organizamos y para qué organizamos, con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo, porque no podemos más, un grupo en LinkedIn con los egresados. Bien, después de esto, pues hablemos un poco de las prácticas, cuáles eran las buenas prácticas para el desarrollo de las prácticas, porque realmente todos coincidían que una de las claves del éxito de los másteres o de los grados eran las prácticas. El que las prácticas se convirtieran en la primera línea en la vida laboral de un estudiante. Prácticas que fueran grandes, mínimo de 3 meses con 300 horas. No estaban muy por la labor de prácticas de 150 horas porque a las empresas, a las instituciones se les quedaba un poco corto. Prácticas porque son el camino directo para el empleo. En muchos casos luego se quedaban trabajando en esas empresas. Es verdad que también había prácticas en muchas universidades dentro de grupos de investigación, muchísimo en Francia, muchísimo en Alemania, donde tienen una financiación fuerte los grupos de investigación. Pero es verdad que los estudiantes eran reticentes a hacer prácticas en los grupos de investigación, salvo que hicieran una apuesta por la vida académica y por una tesis doctoral. Las prácticas llevan tiempo, necesitan mucha tutoración, necesitan mucho seguimiento, desde luego, y es muy importante y muy buena práctica que haya una codirección entre los tutores de la empresa o las instituciones y los tutores de la universidad, del máster o del grado en general. Y ya el sueño de una noche de verano es que esas prácticas desemboquen en proyectos comunes entre las instituciones, empresas y la universidad, que sean atrevidas, que detrás haya un experimento, que haya experimentación. Nosotros a veces lo hemos conseguido, por ejemplo, con la Real Academia, pero es verdad que pues no es fácil.
Y ya casi para terminar, pues unos últimos resultados de este último junio, porque seguimos trabajando en el seno de Daria y de Clarín, esta vez hemos entrevistado a 55 egresados de másteres que tenían un perfil también digital, es decir, historia y digital, filología y digital. Hemos entrevistado a 51 egresados para saber cómo está el mercado de trabajo desde el otro lado, ¿no? No os voy a dar detalles porque esto ya es muy técnico, pero sí quería atraer su atención sobre lo que llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. No digo, las habilidades duras eran las técnicas, las dejo, pero en las habilidades blandas es que estaban todos de acuerdo, ¿no? Entonces les preguntamos y presentamos los resultados en junio, cuáles eran las habilidades blandas que más estaban utilizando en su trabajo. Y ahí está, y siento el inglés, bueno, pues la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de organizar las tareas, la empatía y la comunicación, la asunción de responsabilidades, la capacidad para resolver problemas, las habilidades para escribir y para presentar, otra vez, la perspectiva crítica, analítica, eso estaban favoreciendo, y en menor medida las habilidades de liderazgo, como directores de grupo y demás. Eso es lo que ellos estaban utilizando más, las habilidades blandas que más estaban utilizando. Y les preguntamos, vale, ¿y en qué habilidades entonces os habría gustado trabajar más en vuestros másteres, en vuestros grados? Y la cosa iba, ya ven, más o menos por el mismo lado. Pero claro, lo que más me sorprendió es que todos, absolutamente todos los 55, dijeron, lo que más nos ha faltado es trabajar más las capacidades de presentación oral. Porque cuando estás en la empresa, cuando estás en las instituciones, cuando estás en un proyecto, tienes que saber presentar tus objetivos y convencer al cliente, al estudiante, al director, de forma muy sintética y muy clara. Desde luego, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y fíjense, todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo. Porque es verdad, el tiempo de la universidad, el tiempo de la investigación, el tiempo de la reflexión es uno, y es el nuestro, y es básico. El tiempo de la empresa y de los proyectos tiene que ser, y echaban en falta, como ven, mayor trabajo en estas competencias. Bien, pues después de esto, ya entienden cuáles pueden ser los objetivos específicos de este curso. Queremos demostrar la empleabilidad de los estudios de filología, y podemos. Queremos descubrir los perfiles de nuevas profesiones, y van a salir nuevas competencias y nuevas profesiones. Queremos identificar necesidades en competencias que ustedes, que los ponentes, van a ir señalando. Queremos darles protagonismo, la palabra la tienen hoy las empresas y las instituciones, nosotros simplemente vamos a presentar. Y queremos responder a las necesidades con nuestros títulos. Queremos demostrar que sí estamos dando respuesta a esas necesidades que ustedes van a plantear. Y, bueno, queríamos señalar algunas ventajas, ¿no?, del nuevo marco legal de las prácticas en empresas e instituciones, porque ventajas, a ver, las haylas. Pero de eso y de nuestro balance creo que va a hablar Enrique. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, yo en el fondo lo que voy a hacer, no sé si encender, bueno, sí. En el fondo lo que voy a hacer va a ser apoyar con datos lo que ha dicho la vicedecana, y para demostrar efectivamente que la filología tiene salidas. Esto que es este mantra que se repite de que ¿para qué estudias esto? Es lo que les preguntan a todos nuestros estudiantes y a nosotros mismos que lo hemos estudiado, que es como un drama, ¿para qué se estudia la filología?, ¿no? Pues aparentemente la opinión popular no tiene salidas, pero el hecho es que sí, ¿no? Bueno, pues en realidad empezamos por la ley, que aquí sale todo muy denso, pero bueno, esta ley, que fue la reforma legal que entró en vigor el 1 de enero de 2024, el nombre propio es este Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo, y concretamente esa reforma de la disposición adicional 52ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yendo al grano, básicamente de lo que más nos interesa
es que lo que establece es que las prácticas formativas remuneradas en ellas sea el cumplimiento de las obligaciones fiscales corresponda a las empresas y entidades. Hasta ahí está claro, las remuneradas. Con las no remuneradas, ahí era la excepción, ¿no? En las no remuneradas, en principio, también recaería estas obligaciones fiscales de los seguros sociales a las empresas y entidades, salvo que se llegara a un acuerdo entre la institución educativa, ya fuera universidades o secundaria, ¿no?, con las empresas y entidades para que fuera la institución educativa la que gestione y asuma esas obligaciones fiscales. Entonces, en ese salvo que es donde nos ha entrado a las universidades también esa gestión de gran parte de las obligaciones fiscales, claro, porque al final, bueno, son estratégicas para nuestras facultades, para nuestros estudios, y hay muchas empresas, sobre todo entidades públicas a veces, o ONGs o fundaciones que no pueden hacerse cargo de estas obligaciones fiscales, y ha sido la universidad y ha sido la Complutense la que se ha hecho cargo. Pues bueno, con el coste que ha supuesto, a pesar de que están bonificadas al 95%, pero claro, ya ha supuesto tanto de coste económico como de gestión, porque claro, al final siempre andamos justos de personal. Pero bueno, al final lo bueno, lo que se planteaba como vamos a decir, un problema, ha sido un reto, hay que verlo como un reto y como una oportunidad, esto, ¿no?, que se dice. Y al final podemos decir, hacer balance positivo de todo este curso, que no se ha visto para nada mermado ni las prácticas de nuestros estudiantes, ni el número, ni ha habido tampoco ningún problema en el sentido de que no ha habido ningún estudiante que no haya podido acabar sus estudios por no haber podido hacer sus prácticas. Entonces, por esa parte creo que podemos estar muy satisfechos del resultado de este curso, ¿no? Yendo ya a los datos, bueno, antes de esto, sí, antes de ir a los datos, sobre las prácticas curriculares y extracurriculares, yo lo doy por hecho, pero no tiene por qué ser así. Las curriculares, como ya saben, corresponden a las titulaciones en cuyos planes de estudios figura una asignatura de prácticas externas, ya sea esta obligatoria u optativa, ¿no? Estas son las curriculares. Las extracurriculares se refiere a titulaciones en cuyos planes de estudio no figuran asignaturas de prácticas, o también pueden realizarse como una ampliación de las curriculares en las titulaciones que sí que tienen estas asignaturas, siendo eso sí, siguiendo la normativa de la Complutense, que no se superen un número de horas en el curso, que son 900 horas, ¿no? Bueno, pues en el tema de las extracurriculares, la Universidad Complutense sí que ha sido muy estricta, porque sí que ha fijado, vamos a decir, un criterio interno, que fueran las empresas y entidades las que asumieran estos costes, estas obligaciones fiscales, salvo que también con excepciones, salvo las excepciones de titulaciones en cuyos planes de estudio no exista estas asignaturas de prácticas, claro, porque al final para que también estos alumnos de titulaciones que no tienen en los planes de estudios también tengan derecho a hacer prácticas externas, en este caso extracurriculares, ¿no? Dentro de las curriculares, las que sí que figuran en los planes de estudio de las titulaciones, también se ha autorizado desde la Complutense, siendo las no remuneradas, claro, las no remuneradas, porque las remuneradas, como ya he dicho, corresponde a las empresas y entidades a hacerse cargo de las obligaciones fiscales. En las extracurriculares no remuneradas también se ha permitido, en el caso de titulaciones en cuyas asignaturas de prácticas sean de 6 créditos o menos. Quiere decir, darles la oportunidad de ampliar, que no se queden cortos con el número de horas para hacer estas prácticas. Entonces, poderlas ampliar en extracurriculares, siendo que las asignaturas sean de 6 créditos, ¿no? También se ha permitido en titulaciones de 12 créditos o más, siendo que sea las empresas o entidades quienes, por un lado, se hagan cargo de las obligaciones fiscales, o, aunque no se hagan cargo de esas obligaciones fiscales, sí que gestionen las altas y bajas en la seguridad social, esa gestión. Entonces, bueno, ha habido algunas excepciones. También siempre para garantizar la realización de prácticas por parte de los estudiantes, ya sean curriculares, extracurriculares, y que no se queden cortas las que sean en cuyos planes de estudios tengan 6 créditos, sean de menos horas, ¿no? Bueno, esto sería la parte más normativa, más legal, ¿no? Vamos a los datos. Entonces, sí que podemos decir, la verdad, es un dato positivo, también como un reto,
que el número de estudiantes matriculados en asignaturas de prácticas curriculares no ha hecho más que crecer en los últimos años, desde la bajada, eso sí, que tuvimos después de la COVID-19, en el 2019-20, ¿no? Claro, pues en este último curso ha habido matriculados 358 estudiantes, ¿no? Entonces ha ido subiendo en aumento. De estos 358, finalmente, quienes han realizado las prácticas han sido 277. Bueno, se ha descolocado un poco, pero me lo sé, esto me lo sé, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, sobre todo aquí para ver en este cuadro, en esta tabla, la relación con empresas públicas privadas, también para desmontar un poco el mito, siguiendo en esta línea, de desmontar el mito de que todas las prácticas se realizan en colegios o en instituciones o en institutos de secundaria, que también, y es muy importante, ¿no? Pero no solo. Entonces, aunque no he puesto el sector, que esto estaría bien desglosarlo, pero bueno, sí públicas privadas, también hay colegios que son privados, eso sí, ¿no? Pero bueno, como instituciones públicas privadas, podemos decir que han sido más las instituciones privadas que las públicas en total en las que se han desarrollado las prácticas. Entonces se desmonta también ese mito de que hayan sido más en los públicos que en los privados, ¿no? También, bueno, eso sí, remuneradas han sido menos, aquí bueno, no se ve al final, ¿no? No sé si se puede hacer más pequeño para bajar, bueno, no, por el escape y damos aquí un poco más abajo para ver los resultados, ¿no? En las privadas hemos dicho 93 frente a 58 y las remuneradas sí es verdad que han sido menos. En nuestra facultad hay una inmensa mayoría de prácticas no remuneradas, ¿no? Que han sido 232 frente a 45 remuneradas, ¿no? Bueno, sobre el tema de también las extracurriculares, que esto también es interesante, sí que podemos decir que ha bajado este último curso, las extracurriculares, con respecto a cursos anteriores, se ha reducido a la mitad, las que son extracurriculares, ¿no? Posiblemente, muy posiblemente motivado por esta restricción de que tengan que ser las empresas y entidades las que se hagan cargo de las obligaciones fiscales, ¿no? Han sido un total de 62, de las cuales, eso sí, cumpliendo la normativa de la Complutense, la mayoría han sido remuneradas de las extracurriculares, 52 de las 62 y 10 que no han sido remuneradas, pues, por estas excepciones que también ha permitido la universidad. Y bueno, sobre las buenas prácticas al final, incidiendo en lo que ya ha comentado la vicedecana, pues como ella ya ha dicho, efectivamente, una de las, vamos a decir, de los aspectos positivos que podemos sacar de esta reforma, ¿no?, es más bien concienciar o intentar que los estudiantes tomen conciencia de la importancia y la relevancia que tienen las prácticas externas, no como una asignatura más, porque antes parecía que a lo mejor se pueden dejar como si es una asignatura, pues si no nos viene bien o lo que sea, pues no había esta conciencia de la importancia y la relevancia. Ahora ya sí que podemos decir que hay un sentimiento de profesionalización de las prácticas externas y por lo tanto los estudiantes yo creo que ya se han dado cuenta de esta importancia como un primer paso o esas primeras líneas de su currículum vitae, de su vida laboral, ¿no? También esa necesidad por parte de los coordinadores, las coordinadoras, los tutores, ¿no?, de las prácticas, de que los estudiantes tomen conciencia de este carácter profesionalizante de las prácticas externas, ¿no?, y responsabilizarse de ellas. Porque de lo contrario, al final esto supondría un perjuicio grave para en este caso para la Universidad Complutense, tanto a nivel como de prestigio, de imagen, como de cara a las empresas, porque claro, el problema es que si nos fallan, puede ser que fallen estudiantes o este tema, ¿no?, o si falla la gestión también, porque esta es la otra pata, ¿no?, pues al final las empresas y entidades pues decidan no seguir colaborando con la Universidad Complutense. Esto sería un perjuicio muy grave para la oferta de las prácticas para nosotros, ¿no? También, por supuesto, sería un perjuicio económico, porque en el momento que hay que notificar todas las altas, las bajas, las incidencias, en el momento que no se haga, que falle algún dato, esto puede suponer una penalización económica grave para la Universidad Complutense. Y claro, en estos tiempos que corren no estamos tampoco para permitirnos estas cosas, ¿no? Y bueno, pues de ahí que venga esa obligación de comunicar cualquier incidencia, pues enfermedades o que los alumnos pues, puedan dejar las prácticas por lo que sea, por distintos motivos, etcétera. Todo esto hay que comunicarlo y hay que hacerles tomar conciencia también de que lo comuniquen, de que lo digan, no que de repente desaparezcan y hagan el ghosting, esto que se dice ahora. Esto no se puede, ¿no? Porque si no, esto es muy grave para nosotros.
También, en este sentido de concienciar, pues realizar sesiones informativas, una primera a principio de curso y luego ya recordatorios a lo largo del curso para que los estudiantes pues, bueno, sean conscientes de todo esto y tengan toda la información a su disposición para actuar en consecuencia, ¿no? Sobre el tema de los estudiantes extranjeros hemos tenido también, bueno, problema o añadido sobre todo esto porque, claro, para poder darles de alta en la Seguridad Social necesitaban tener un número de la Seguridad Social, para tener un número de la Seguridad Social necesitaban tener un NIE, entonces, claro, ha habido algunos problemas en esta tramitación, teniendo en cuenta que esto de conseguir el NIE no se hace de un día para otro, sino que hay estos plazos burocráticos ajenos a nuestra voluntad de la universidad, ¿no? Esto va por el Ministerio, y claro, ahí hay que hacerlo con la suficiente antelación. En cuanto ya estén matriculados, los coordinadores y las coordinadoras ya tienen que perseguirles casi a los estudiantes extranjeros para que consigan el NIE y el número de la Seguridad Social, porque si no, no será posible realizar las prácticas, ¿no? Al final, podemos decir que este año se han resuelto todas las incidencias que hemos tenido, así que estamos contentos, ¿no? También, pues bueno, el contacto que debe ser pues muy estrecho, ¿no? Entre todas las patas, vamos a decir, entre todos los implicados, los actores, ¿no? Pues los coordinadores, las coordinadoras, los tutores, las tutoras, tanto de las empresas, de las entidades externas, que hay tutores de prácticas, como los de la universidad y los estudiantes, ¿no? Entonces esta comunicación tiene que ser muy fluida y el contacto muy estrecho y, por supuesto, con nosotros, que somos la oficina de prácticas de la facultad, para resolver cualquier incidencia en cuanto se pueda producir. Y, bueno, pues también esta necesidad del contacto directo entre la universidad y la empresa a la hora de negociar también o preguntar si las empresas o entidades se van a poder hacerse cargo de asumir estas obligaciones fiscales o no. Entonces, porque eso hay que indicarlo en la aplicación, que eso no lo he nombrado, ¿no? La aplicación que nosotros tenemos para que se gestionen todas las prácticas externas de la Complutense es una aplicación que se llama GIPE, pues Gestión Integral de Prácticas Externas, y todo tiene que pasar por ahí y quedar registrado ahí. Entonces esto pues hay que también comunicarlo desde antes, por supuesto, de solicitar convenios o las adendas a los convenios existentes para, en el caso de que las entidades o empresas no puedan hacerse cargo de las obligaciones fiscales. Y bueno, pues básicamente sería esto, las buenas prácticas, ¿no? Pues no me alargo más, muchas gracias por la atención y seguimos. Eso, pues Bueno, sí, muy bien, seguimos pues con gracias.